Entonces, ahorita vamos a continuar con derivadas parciales y este tema les va a gustar mucho más porque vamos a utilizar nuestras reglas de derivación para calcular derivadas parciales. Aquí me pusieron que no se escucha, entonces yo creo que ya me va a escuchar aquí José Ramón. Entonces, comencemos con derivadas parciales. Vamos a ver acá, yo creo que así ve, gracias. Entonces la idea, digamos, si se recuerdan la definición de una derivada, si queríamos encontrar f' de x, lo que hacíamos así de la manera más tediosa es cambiar el valor de la función, evaluarla en x más h y calcular la diferencia entre f de x más h menos f de x y luego dividía esta diferencia por el cambio que hacía en x. Entonces lo bonito es que esta misma definición la vamos a utilizar para funciones de dos variables. Lo único es que ahora una función de dos variables, z es igual a f de x, y, tiene dos derivadas. Una respecto a x y otra respecto a y. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que esta función va a tener dos derivadas y estas dos derivadas se van a denotar como derivadas parciales. Entonces aquí la idea es que ya no puedo poner f', sino que ahora voy a tener que indicar, digamos, cuál es la variable que voy a estar diferenciando. Entonces si quiero diferenciar respecto a x, pongo f subíndice x. Y si quiero derivar respecto a y, voy a poner f subíndice y. Y ahorita solo voy a poner las definiciones de las derivadas parciales, pero solo para que miren de que es prácticamente la misma definición que una derivada ordinaria. Entonces, si digamos en algún momento quieren encontrar la derivada parcial de f respecto a x, aquí lo que tenemos que hacer es cambiar el valor de x. Pero el problema es que como tengo una función en dos variables, cambio x y dejo y constante. Y esto solo lo voy a escribir para que miren que las mismas reglas de derivación que tenemos con derivadas de una variable se van a utilizar para las derivadas de funciones de dos variables. Entonces, aquí solo cambio x, miro cuál es el cambio de la función en x, luego lo divido dentro del cambio de la variable independiente x, que siempre es h. Y luego, digamos, si quiero encontrar la derivada parcial de f respecto a y, ahora lo que dejo constante es el x y lo que voy a cambiar es y. Entonces ahora voy a estar evaluando la función en y más h. Y obviamente aquí no nos vamos a poner a calcular estos problemas utilizando la definición de límite. Solo quise poner estas definiciones para que miren, digamos, que las mismas reglas que tenemos de derivación en una variable aplican para funciones de dos variables. Entonces aquí en este caso lo que hago es que dejo x como un valor constante y y cambia. Entonces ahorita ¿qué podemos concluir con estas definiciones? Vamos a decir que se utilizan las mismas reglas de derivación para funciones de una variable para encontrar las derivadas parciales de f. Entonces esto va a ser bastante útil, porque ya simplemente nos ponemos a derivar y van a ver de que esto es bien fácil encontrar derivadas parciales.
No sé si en algún momento si llevaron econometría, si en algún momento tuvieron que calcular derivadas parciales o costos marginales. Ah, no, perdón, en microeconomía. Sí, en micro creo que sí, ahí ya vieron un poquito de derivadas parciales. Entonces, la ventaja del tema de derivadas parciales es que aunque uno no conozca la definición de derivadas parciales, encontrar estas derivadas es bien fácil porque uno trata como constante una variable y luego uno deriva la otra variable. Entonces, vamos a encontrar las derivadas parciales de las siguientes funciones. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Hagamos un primer ejercicio. Y aquí van a ver que las funciones con las que vamos a estar trabajando para problemas aplicados van a ser funciones sencillas, porque si en algún momento quiero encontrar valores máximos o mínimos, voy a tener que encontrar cuando las derivadas parciales se hacen cero. Y como vamos a tener dos variables y tenemos que tener sistemas bastante sencillos. Entonces aquí tenemos este primer problema. Entonces lo bonito de derivadas parciales, no tenemos que graficar la función, sino que simplemente aquí lo que hago es que derivo f respecto a x. Entonces cuando quiero encontrar la derivada parcial de f respecto a x, lo que voy a hacer es que a la y la trato como una constante, como que fuera también 3, y este término que es 2 por x al cuadrado, este sí depende de x, entonces este lo derivo de la manera usual. 4 por x más la derivada de 3 por x es 3. Y aquí acarreo la constante y. Entonces aquí ya terminé. Entonces aquí lo que estoy haciendo es estoy diciendo que derivo x, que esto lo tengo que cambiar. Entonces derivamos x y tratamos a y como constante. Y posiblemente en microeconomía mencionaban a cada rato ceteris paribus. Entonces ceteris paribus es una forma de latín de decir todo lo demás se mantiene constante. Lo cual es un artificio porque uno no puede decir, ah, bueno, todo lo demás lo voy a dejar constante y solo voy a cambiar una de las variables. Pero esa es, digamos, la idea que está detrás de las derivadas parciales. Un ceteris paribus. Entonces miremos ahorita cómo derivamos esta función respecto a y. Este 2 por x al cuadrado es una función, pero solo respecto a x. Entonces, cuando derive respecto a y, como ahora trato a x como constante, acá voy a tener 0. Y luego cuando derive respecto a y, entonces la derivada de y es 1. 3 por x. Entonces, aquí lo que voy a decir es que vamos a derivar y. Y vamos a tratar a x como constante. Entonces aquí ya terminamos. Entonces vieron, es un tema bastante sencillo. Vamos a seguir haciendo algunos cuantos ejercicios más de estas derivadas parciales. Ya digamos el día de mañana vamos a empezar a ver algunas aplicaciones de la derivada parcial. Y yo creo que la tarea tal vez la subimos hoy en la tarde porque la idea es que tal vez, digamos, el viernes dejemos un tiempo para que empiecen a trabajar con los problemas de la tarea. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio que aquí la idea pueden ver de que hay más funciones, pero acá pueden ver de que sí vamos a necesitar en algún momento utilizar la regla de la cadena. Entonces aquí, digamos, estoy poniendo estos problemas solo para recordarles que, digamos, regla de la cadena, producto y cociente, va a ser necesario utilizarlas. La del cociente no se va a estar usando con mucha frecuencia porque sí es una regla bien tediosa, pero digamos, producto y cadena sí se pueden usar. Entonces, lo interesante de este problema es que aquí tengo una función potencia, derivo 3, la potencia disminuye a 2, y luego multiplico esto por la derivada de x al cuadrado más 1, que es 2 por x. Luego acá, digamos, voy a tener más 0, porque toda esta función solo depende de y.
Y este último término sí depende de x. Entonces derivo el 5 por x al cuadrado, 10 por x por y al cubo. Y aquí ya lo tenemos. Luego la derivada de g respecto a y. Ahora acá voy a empezar con 0. Luego voy a derivar acá esta función de grado 4 más 4 por y a la cuarta menos 4 elevado al cubo. Y luego vamos a tener 4 por y al cubo. Y luego más, derivo el y al cubo, 15 x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces, aquí con estos temas sí ya puedo hacer ejercicios mucho más interesantes con ejercicios de graficación. Uy, ahí pasaríamos toda una semana graficando. Y la verdad, digamos, esas gráficas nunca quedan tan bien porque todo depende del ángulo de perspectiva que uno utilice para graficar la función. Si uno escoge mal ángulo, entonces la parte interesante de la gráfica ya no se puede ver porque otras partes de la gráfica tapan lo que es la parte interesante. Entonces tenemos este problema y también, digamos, tenemos este donde lo quiero trabajar porque puede que, digamos, en algún momento tengamos una función que parece que tenemos que utilizar regla del cociente o regla de la cadena, pero en realidad no tenemos que utilizar ninguna de estas reglas. Entonces, digamos, acá voy a poner, sí, pongamos seno de teta. Entonces, cuando vemos este problema, pareciera que tenemos que usar la regla del cociente, pero aquí, digamos, ¿por qué no va a ser necesario usar la regla del cociente? Es cierto que tenemos acá una fracción, pero este denominador no depende de R. Y para derivar teta puede que nos animemos a utilizar la regla del cociente, pero también recordémonos que 1 partido seno lo puedo reescribir como cosecante o simplemente encuentro aquí la derivada de seno de teta a la menos 1. Entonces la ventaja es cuando esté encontrando la derivada parcial de h respecto a r, esta constante es este término 1 partido seno es constante. Y luego solo tengo que derivar respecto a r el numerador. Esto no es necesario que lo pongan, pero ahorita lo quise escribir así para que miren, digamos, cómo nos podemos evitar acá la regla del cociente. Entonces aquí derivamos sin ninguna dificultad este problema. Ahora ya para hacer la derivada respecto a teta, aquí yo creo que sí nos conviene reescribir esta función como r al cuadrado más 10 por cosecante de teta. Entonces, la derivada de h respecto a teta es igual a menos cosecante por cotangente. Entonces, vieron qué bonito. Entonces, es un ejercicio donde nos evitamos la regla del cociente. Entonces, vamos a seguir haciendo unos cuantos más de estos ejercicios y la idea es que acá, antes de continuar con más ejercicios, vamos a ver las notaciones que hay para derivadas parciales. Porque no sé si en microeconomía en algún momento trabajaron con esa notación de deltas, unas descolochas. No, no es muy usual esta notación, la verdad es más cómodo trabajar con subíndices para denotar las variables que uno tiene que diferenciar, pero la idea es que, digamos, usualmente como uno denota la derivada parcial es utilizando, ¿cómo se llama? La notación, la letra cursiva D o delta. Entonces acá uno puede poner dz de x. Y esto es lo mismo que decir, quiero encontrar la derivada parcial de z respecto a x o la derivada parcial de f respecto a x.
Entonces estas son notaciones alternativas, pero esto es solo para que tomen presente que digamos cuando teníamos una derivada de una variable, podíamos escribirla como dy de x o y' de x. Entonces aquí la única diferencia es que con parciales, si queremos utilizar esta notación de diferenciales o de Leibniz, tenemos que utilizar esta letra delta cursiva. Voy a decir esta que es una D cursiva. Entonces esta es otra forma como podemos encontrar derivadas parciales. Puedo poner delta z dividido delta x o simplemente z subíndice x. Si quiero encontrar la derivada de z respecto a y, esto es lo mismo que z subíndice y o f de y x, y o df de y. Ahora, otra cuestión que podemos hacer, todavía no hemos visto qué significan, digamos, el valor de una derivada parcial en un punto a, b. Pero digamos, aquí podemos evaluar las derivadas parciales. Entonces, si quiero encontrar f de x a, b, aquí estoy encontrando cuánto vale una pendiente. Entonces, esto también lo puedo utilizar así, o puedo poner df de x y esta notación si es todavía más hostil. Pongo una barra vertical como con integrales, entonces aquí puedo decir de que, bueno, quiero encontrar la derivada parcial y luego quiero evaluar esta derivada parcial en x, a y en y es igual a b. Entonces esta es otra forma como podemos denotar las derivadas parciales si en algún momento tengo que evaluar la derivada parcial en un punto. Entonces tenemos esto, bueno, en un punto a, b. Y ahorita, antes de hacer más ejercicios, también vamos a ver de recordarles lo de las reglas de derivación. Antes yo creo que Roger está haciendo bien en tomar fotos y todo el mundo está tomando fotos. Pero sí, ya pudieron acceder a la carpeta de notas. Ahí están los... Bueno, pero ya ahorita cuando miren la primera tarea, ya que es cuando empiezan a probar los enlaces. Entonces aquí solo les quiero recordar de las reglas de derivación que tenemos. O sea, obviamente tienen que conocer la derivada de seno, coseno, tangente, e a la x, logaritmo. Pero digamos, unas reglas que teníamos son la regla de la suma, si estamos derivando una función multiplicada por una constante, la regla del producto. Entonces, muchas de estas son bastante intuitivas, pero digamos, si queremos encontrar la derivada parcial de a por f de x, y más b por g de x, y. Y luego, digamos, acá voy a poner esta barra de estos corchetes y subíndice x. Entonces, si quiero encontrar la derivada parcial de un término como esto, acá pongo a por f de x más b por g de x. Entonces, aquí, digamos, de esta forma pueden ver que las derivadas parciales con sumas, restas o multiplicaciones por una constante es lo mismo como con nuestras derivadas usuales. Entonces, ahí no tenemos que hacer gran cosa, pero con la regla del producto sí vamos a tener que tener un poco más de cuidado. Y aquí no quiero ponerla para y, pero con y saben que tienen que cambiar el subíndice x por el subíndice y. Entonces, digamos, ahora si en algún momento tengo una función de dos variables y esta la que tengo que derivar respecto a x o respecto a y, entonces acá lo que tengo que hacer es la derivada de la primera función respecto a x por g más la primera función por la derivada de g respecto a x. Entonces estas son reglas bastante sencillas. La que sí va a ser más molesta es la regla del cociente. Esa regla del cociente siempre es por mucho la regla más difícil. Sí. Ah, sí, gracias, Sebastián. Sí, aquí sí, la idea es que sean yes. Sí, ahí, qué bueno que te percataste de eso. Entonces acá tenemos y acá tenemos g de y.
Sí, si es con X, entonces ponemos estos subíndices X. Entonces, digamos, ahorita, ¿qué sucede si quiero derivar respecto a X un cociente? Esta sí es la regla más tediosa. Entonces, acá lo que tengo que hacer es, bueno, como ahora sí es respecto a X, la derivada de f respecto a X por la primera función menos la derivada del denominador respecto a X por la primera función y luego todo esto dividido el denominador al cuadrado. Entonces, rara vez nosotros escribimos estas reglas de derivación, pero ahorita se las estoy volviendo a recordar. Y lo último que podemos hacer, la última regla compuesta que podemos escribir de derivación es cómo derivar una composición de funciones. Entonces, si en algún momento quiero derivar f respecto a una función g que depende de dos variables, y esta la voy a derivar respecto a y, voy a ir alternando. Aquí, como vimos, de primero derivamos la función externa respecto a y. Esta derivada parcial la sigo evaluando con la función interna que tengo en la composición. Y luego, para terminar de derivar, ya multiplico esta derivada parcial por la derivada de g respecto a y. Entonces, estas son las reglas de derivación. Y ahora aquí sí, digamos, hay que tener cuidado porque van a haber algunos problemas donde tal vez solo va a haber un producto con una variable, pero no con la otra. Y si es así, entonces solo se aplica la regla del producto para una de las variables. Entonces no es necesario utilizar la regla del producto con todas las variables. Entonces vamos a continuar haciendo estos ejercicios. Vamos a hacer una regla del cociente solo porque ya vale la pena que mencionemos a la pobre regla del cociente. Ha sido muy marginada. Y aquí vieron que no puedo poner derives, sino más que todo tengo que poner encuentre las derivadas parciales de las siguientes funciones. Entonces hagamos un problema con regla del producto. Entonces yo creo que voy a poner acá f de x, y es igual a, y aquí tenía con uno con tangente, sí, sí, aquí yo creo que lo tengo. Si esta es regla del producto con, sí, x al cuadrado por y al cubo, tangente de x al cuadrado más 4. Entonces voy a poner este porque aquí van a ver de que cuando quiera encontrar la derivada parcial respecto a x, ahí sí tengo una regla del producto. Entonces esta función sí es un producto de dos funciones en x. Pero en y no tengo ningún producto. Es cierto que tengo x al cuadrado por y al cubo por este tangente, pero como aquí en tangente no tengo ninguna variable y, entonces derivar con respecto a y no tengo ningún producto. Pero no es producto de dos funciones en y. Entonces esto lo estoy poniendo solo para que veamos que tal vez en algún caso si tenemos derivadas parciales un poco complicadas en una variable, pero para la otra variable es facilísimo. Entonces aquí si quiero derivar respecto a x, esta sí va a estar un poco extensa. Entonces acá lo que necesito es, la derivada de x al cuadrado es 2 por x, ¿sí? Luego aquí escribo este y al cubo que está completamente de observador. Y ahí sí copio a la primera función. Tangente de x al cuadrado más 4. Luego copio la primera función. Pueden ver que ahí el y al cubo está completamente de espectador. Pero ahora sí tengo que encontrar la derivada de tangente de x al cuadrado más 4.
Entonces acá tengo secante al cuadrado de x al cuadrado más 4 y aquí desafortunadamente todavía no termino porque tengo que derivar x al cuadrado más 4 respecto a x, pero acá voy a poner un 2 por x. Entonces, esta es la respuesta. Pueden poner 2 por x al cubo o si quieren la pueden dejar así. Ya digamos, vamos a ver cuando estemos viendo aplicaciones, que en aplicaciones sí nos va a ser conveniente simplificar ¿cómo se llama? Algunas de las funciones. Creo que esta persona lo va a tener que colgar. Uy, sí, sabe quién es. Yo detesto que me hagan de esos números que no sé cuáles son. Entonces, ahorita les tengo buenas noticias porque ¿cuál es la derivada de f respecto a y? La derivada de f respecto a y, en la única parte de la función donde tengo algo que depende de y, es en este término. Entonces, aquí la derivada de f respecto a y es igual a 3 por y al cuadrado. Y aquí ya terminé. Entonces sí nos puede pasar que algunas derivadas parciales van a ser bien difíciles y otras van a ser bastante fáciles. Entonces ahorita, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar otro ejercicio. Si pongamos x y y. Solo que acá vamos a poner algo un poco más interesante. Y este ejercicio, la función se mira bien inocente, pero ¿qué problema tenemos acá? Tengo x en el numerador y también en el denominador y también tengo y en el numerador y y en el denominador. Entonces aquí sí desafortunadamente vamos a tener que hacer dos reglas del cociente y aquí no hay ninguna forma como que podamos simplificar este denominador como una fracción, un número más otra fracción más simple. Entonces aquí no hay forma de simplificar nada. Entonces aquí sí hay que usar la regla del cociente dos veces. Entonces estos problemas sí se van a poner bien interesantes porque acá tengo que encontrar de primero la derivada del numerador. Entonces esto es 1 por el denominador menos la derivada del denominador respecto a x. Entonces acá tengo 0 y 2 por x más 2 por y. Y luego todo esto dividido el denominador al cuadrado. Y la aplicación de la regla del cociente no es difícil, pero digamos si en algún momento uno quiere simplificar el denominador, ahí uno tiene que trabajar un poco más. Entonces yo creo que aquí sí hay potencialmente una simplificación del denominador. Y más 2 por x menos 2 por x menos 4 por y. Los 2 por x se cancelan entre sí. Y nos queda una derivada parcial respecto a g más accesible. Ahora, curiosamente, si quisiera derivar esta función, nueva función respecto a x, aquí sí, digamos, vamos a tener que utilizar solo la regla de la cadena y nos evitamos la regla del cociente. Entonces, derivemos esta función respecto a y. Acá tengo que derivar el numerador, entonces acá tengo 2 por el denominador menos la derivada del denominador respecto a y es 1. Pero aquí cuidado, porque ya derivé el denominador, la derivada del denominador es 1 por el... Entonces estas dos derivadas parciales se parecen un montón, pero por eso es que las quise poner.
Y luego y más 2 por x elevado al cuadrado. Y aquí yo creo que ahora tenemos la suerte que 2 por y menos 2 por y se cancelan entre sí. Entonces ahorita no los quiero molestar más con álgebra. Entonces nos quedó un problema bastante bonito. ¿Sí? Ajá. Sí, excelente. Aquí ya te adelantaste un montón, pero sí la idea es que, digamos, g de x también se puede derivar respecto a x. ¿Por qué? Porque, digamos, la derivada parcial es una función de dos variables y como función de dos variables se puede volver a derivar respecto a x y respecto a y. Entonces la idea de lo que estamos haciendo acá es que si la quiero volver a derivar respecto a x, lo que estamos haciendo es calcular una segunda derivada. Entonces para encontrar esta segunda derivada y evitarse esa regla horrible del cociente, vamos a reescribir el denominador como y más 2 por x elevado a la menos 2. Entonces si ya lo reescribo así, ya puedo derivar esto con regla del cociente. Menos 3 por menos 2 es igual a 6 por y más 2 por x elevado a la menos 3 y luego derivo este y más 2 por x respecto a x. Entonces acá voy a tener yo creo que 2. Y luego si quieren pueden volver a bajar el denominador. Pero pueden ver aquí cómo hay algunos ejercicios que sí, digamos, va a ser bien fácil encontrar las derivadas. Pero ya digamos, si quiero encontrar la derivada de g de x respecto a y, aquí sí voy a tener que usar la regla del cociente y este sí va a ser un ejercicio mucho más complicado. Vamos a quitar esta cosa de acá. Y vamos a hacer otro ejercicio. Yo creo que uno con logaritmos nos falta trabajar. Mi hermana mandándome mensajes. Yo decía, ¿qué es esta insistencia? Muy bien. Entonces hagamos este ejercicio. ¿Cuál es el que tenía los logaritmos? Los logaritmos como son de bonitos. Entonces hagamos un ejercicio relativamente interesante, pero pongamos acá las variables u y w. Yo creo que en el libro tengo ejercicios diferentes y si adquieren la versión de Kindle, ahí voy a ir subiendo actualizaciones. Menos u por w y menos 3 por w a la cuarta. Entonces esto, como pueden ver, es más que todo una práctica de reglas de integración. Entonces voy a derivar esta respecto a u y después respecto a w. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? De h de u. Para derivar logaritmos, recuérdense que tengo que hacer 1 partido todo esto. Pero luego, ¿qué nos falta cuando derivamos logaritmos? Tengo que derivarlo de adentro respecto a la variable con la que estoy derivando. Entonces, encuentro la derivada de 2 por u al cuadrado, esto es 8 por u al cubo. La derivada de esta respecto a u va a ser menos 1 por w. Y luego, cuidado, este solo es 0. Esto está completamente redundante poner el 0, pero es bueno ponerlo para que uno pueda ver todos los pasos que están involucrados en estas reglas de derivación. Y acá, como pueden ver, estoy utilizando esa notación de letra D cursiva, pero es solo para que miren de que hay diferentes notaciones. 2 por u a la cuarta
menos u por w, menos 3 por w a la cuarta. Y luego acá lo que vamos a tener es la derivada de 2 por u a la cuarta respecto a w es 0. Entonces aquí tengo que poner 0. Menos 1 por u es menos u. Y vamos a tener menos 12 por w al cubo. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos resueltos estos ejercicios. Podemos ver cosas más interesantes acá. Entonces estas vamos a poner que son, que aquí sí tuve que usar regla de la cadena. Y la regla donde digamos, si quiero encontrar la derivada del logaritmo de f de x, o bueno, f de x, y, vamos a decir f' de x, y dividido f de x, y. Donde el prima, entiéndase, digamos que voy a ver si derivo respecto a x o voy a ver si derivo respecto a y. Entonces ese prima lo estoy poniendo como derive respecto a la variable que quiera. Entonces aquí como ya me hicieron una pregunta de cómo puedo derivar estas funciones respecto a x y respecto a y, aquí ya saben cuál es la extensión natural de las derivadas parciales. Hay segundas derivadas parciales o hasta terceras derivadas parciales, pero aquí sí no nos vamos a poner a calcular terceras derivadas parciales, porque no tienen ninguna aplicación. Segundas derivadas parciales incluso no tienen mucha aplicación. Estas más que todo las vamos a utilizar porque si se recuerdan hay un criterio de la segunda derivada para saber si un número crítico va a ser un máximo relativo o un mínimo relativo. Entonces también en máximos y mínimos para funciones de 2 o 3 variables hay una prueba de la segunda derivada que nos permite determinar si un punto va a ser un máximo relativo o un mínimo relativo. Entonces aquí la idea es, miremos estas segundas derivadas parciales o derivadas de orden superior. Entonces aquí lo que sucede es que en una función de dos variables, sí, por sí. Por favor, ahí, tomen. El escritorio donde está se mira bien cómodo. Ese es el escritorio excelente para tomar ahí minutas de una reunión. Entonces, en una función de dos variables, vamos a tener que las derivadas parciales f de x, y f de y, x también son funciones de dos variables. Entonces, como son dos funciones de dos variables, estas también, por lo que estas también tienen derivadas parciales. Y estas van a ser conocidas como segundas derivadas parciales. Y ahora, para estas segundas derivadas parciales, la notación de subíndice sí es preferible por mucho respecto a la notación de las discursivas. Entonces, ahora vamos a tener algo bien interesante porque, digamos, en funciones de si teníamos una función de una sola variable, esta solo tiene una derivada, una primera derivada y una segunda derivada y así sucesivamente.
Pero el problema que tengo con funciones de dos variables es que ahora vamos a tener dos derivadas parciales. ¿Por qué? Dos derivadas parciales y 4 segundas derivadas parciales. ¿Y esto por qué? Porque primero derivo f respecto a x. Y luego derivo f respecto a y. Pero como esta sigue siendo función de dos variables, esta la puedo derivar respecto a x y la puedo derivar respecto a y. Luego esta derivada parcial de f respecto a y la puedo derivar de primero, la voy a derivar de primero respecto a y y luego la puedo derivar respecto a x. Y yo creo que acá esto lo escribí un poco en desorden. Esto es f de x, y. Y acá tengo f de y x. Entonces ahora pueden ver que tengo un total de 4 segundas derivadas parciales. Esto sí está bastante extenso. Y aquí, digamos, estas que son f de x, y estas de f de y x se conocen adicionalmente como las derivadas cruzadas. Entonces aquí pueden ver que la intuición ya falla porque tal vez estábamos suponiendo, bueno, van a haber solo dos segundas derivadas parciales, una de f respecto a x y una de f respecto a y, pero el problema es que como esta x la puedo derivar respecto a y esta f de y la puedo derivar respecto a x, tengo dos derivadas adicionales. Con muy buenas noticias, porque ahí digamos solo tenemos que ver de entender esta notación de subíndices. Entonces la notación de subíndices lo que nos está diciendo es que el orden en el que tenemos que empezar derivando. Entonces si tengo algo como esto, aquí lo que tengo que hacer de primero es derive f respecto a x y luego vamos a derivar respecto a y. Entonces, operatoriamente, estas dos operaciones son diferentes porque primero aquí, digamos, derivo f respecto a y luego respecto a x. Pero la gran ventaja que vamos a tener es que como vamos a estar trabajando con funciones que están definidas con una sola expresión, no va a importar si derivamos de primero respecto a x y luego respecto a y o intercambiamos ese orden de derivación, la respuesta nos va a quedar la misma. Entonces ahorita lo que vamos a hacer son unos ejercicios con estas segundas derivadas. Yo creo que tu nombre es Roger. Sebastián, es otro Sebastián, pero Roger yo creo que ahí está, es que se cambian, ahí ustedes tienen cierto parecido, pero tengo que recordarme que Sebastián es de lentes y Roger no es. Y los dos Sebastianes tienen lentes, entonces eso ayuda. Es que uno tiene que andar viendo ahí recursos mnemotécnicos. Entonces vamos a encontrar ahorita las segundas derivadas parciales de las siguientes funciones. Entonces hagamos aquí algo. Acá tengo que m y n son constantes, voy a aclararlo. Entonces, ¿cuál es la derivada de f? Aquí, como pueden ver, así como nos pasaba con funciones de una variable, no puedo encontrar las segundas derivadas de inmediato, sino que voy a tener que encontrar de primero la derivada de f respecto a x, luego la de f respecto a y ya calculo estas 4 derivadas. Entonces, cuando derivo esto respecto a x, la derivada de seno es coseno.
escribo m por x más n por y, y luego derivo todo esto respecto a x. Acá solo tengo una constante n. Entonces aquí ya tengo esta derivada. Luego tengo f de y. La derivada de f de y es igual a la derivada de seno es otra vez coseno. Este tal vez no es el mejor ejemplo para ilustrar que las derivadas cruzadas son iguales. Pero ahora tengo que derivar esta función que está dentro del seno respecto a y. Entonces acá tengo n. Entonces, como van a ver aquí, esta es otra razón por la que los ejercicios aplicados de funciones de dos variables tienen que ser sencillos. Porque si estas primeras derivadas son complicadas, después uno tiene que calcular segundas derivadas con regla del producto o del cociente. Entonces voy a volver a derivar. Ahora voy a tener que derivar la derivada parcial de f de x respecto a x. Entonces aquí la derivada de coseno es menos seno. Vamos a poner menos m por seno, m por x más n por y. Pero ahora ¿cuál es la derivada de...? Vamos a quitar esto. Y esto también está distrayendo un poco. Muy bien. Entonces la derivada de m por x más n por y es m. Entonces acá puedo poner m al cuadrado. Pero ¿qué sucede cuando derivo esta respecto a y? Menos m por seno. M por x más n por y. Y luego, digamos, lo que tengo que hacer es, bueno, aquí la derivada de m por x más n por y respecto a y es n. Entonces esto tal vez es un poco como trabalenguas, pero aquí pueden ver que tengo menos m por m y acá tengo m al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, para la segunda de x no se hace primero la derivada de n, sería solo 1 y copia y después más, después el producto. Sí, ¿por qué no se hace producto? Aquí solo hay una aclaración, estas son constantes. Ahora, si quisieras, puedo hacer un segundo ejemplo donde cambio acá m de x por x al cuadrado y ahí ya se pone bonito el problema. Sí, sí, ajá, entonces aquí no hay regla del producto. Sí, gracias por preguntar, Gerardo. Es que ahora aquí esta sección grande va a estar bastante interesante porque todas las personas que preguntaban en la sección A y las que preguntaban en la sección B se juntaron ahora. Entonces aquí, digamos, derivo coseno, la derivada de coseno es menos seno y la derivada de todo esto respecto a y es n. Entonces acá voy a tener menos n al cuadrado, seno de m por x más n por y. Y luego, digamos, acá tengo que encontrar f de y de x. Entonces acá, digamos, la derivada de coseno es menos seno. Voy a poner acá el n. Seno de m por x más n por y. Y todo esto derivado respecto a x nos da una m. Y afortunadamente, digamos, aquí el producto es conmutativo, entonces lo que nos va a pasar acá es que, y esto nos va a quedar como una observación que luego vamos a poder generalizarlo. Las derivadas cruzadas son iguales. Pero este siempre lo vamos a tener, digamos, para funciones de dos variables o tres variables, pero afortunadamente las reglas de derivación no cambian si de primero uno deriva respecto a una variable o si uno deriva de primero respecto a la otra variable. Entonces aquí tenía otro ejercicio, pero como Gerardo ahí ya puso la semilla. Bueno, pero no, este segundo ejercicio está bastante bien porque
Yo creo que con eso sí vamos a tener que hacer ahí unas cuantas reglas del producto. Entonces aquí observen la pequeña diferencia. Ahora X no la estoy multiplicando por una constante, sino que la estoy multiplicando por otra variable. Y este cambio bien sutil sí va a ocasionar que en algunas segundas derivadas tenga que utilizar la regla del producto. Entonces, ¿qué sucede acá? La derivada de z respecto a x, esta es bien sencilla. Seno hiperbólico de x por y. Pero ahora tengo que usar regla de la cadena. Entonces, la derivada de todo esto respecto a x es y. Entonces, aquí primero usemos la regla de la cadena. Y este es un excelente problema porque cuando queramos encontrar la derivada de esta respecto a x, no hay regla del producto, pero respecto a y sí hay. Entonces acá vuelvo a derivar seno hiperbólico de x por y. Esta es la derivada de esto respecto a y es x. Entonces aquí ya tengo las primeras derivadas parciales y ahora vamos a encontrar las segundas derivadas parciales. Y aquí pueden ver que estos ejercicios se vuelven sumamente extensos, porque si quisiéramos encontrar terceras derivadas parciales, como tenemos 4 segundas derivadas parciales y esas tienen 2 derivadas parciales, tendremos que calcular 8 en total. Pero afortunadamente varias de esas van a ser iguales. Entonces, ahorita que estoy derivando z de x respecto a x, aquí tengo una constante. Entonces, aquí no va a tener ninguna dificultad encontrando esta derivada. Y, la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico de x por y, pero tengo que derivar esta función interna por respecto a x, entonces acá voy a tener otra y. Entonces acá tengo y al cuadrado coseno hiperbólico de x por y. Voy a poner acá la segunda derivada de z respecto a y. X por coseno hiperbólico de x por y. Y luego x por y, digamos, si lo derivo respecto a y, tengo otra vez x. Pero ahorita no sería el producto. ¿Por qué no uso el producto para la derivada de z de y respecto a y? X no es una función de y. Entonces, en la única parte que tengo acá una función de y es adentro del seno hiperbólico. Entonces, ahorita con estas, afortunadamente, todavía no hay regla del producto. Entonces, para estas dos no hay. Pero para las cruzadas sí. Porque como nos queda acá la derivada de la segunda derivada de z respecto a x y y. Ahora tengo que derivar todo esto respecto a y. Y aquí sí tengo desafortunadamente un producto. Entonces voy a poner acá la aclaración porque es bueno que ponga todas estas. ¿Qué cosa? No, es que no, estas no son iguales. Lo que tengo que hacer es que tengo que encontrar z de x y luego y después z de x y luego esta la agrego respecto a x. Como estas son iguales, en realidad solo tengo que hacer una de estas. Ok, solo porque son iguales. Solo porque son iguales tengo que hacer una, pero ahorita sí voy a hacer las dos, para que sí observen de que sí, digamos, no importa si derivan de primero respecto a x y luego respecto a y o viceversa, tienen que obtener el mismo resultado, porque ese zxy y zyx es muy confuso, uno pensaría de que dan diferente resultado, pero afortunadamente dan el mismo. Entonces acá voy a poner que para las derivadas cruzadas use la regla del producto para poner todavía más detalles. Entonces acá tengo que hacer z de x, y. Entonces,
todo esto lo derivo respecto a y. Entonces acá la derivada de y es 1 por seno hiperbólico de x por y más la primera función por la derivada de seno hiperbólico respecto a y. Entonces aquí solo hay que tener cuidado. Coseno hiperbólico de x por y. La derivada de todo esto respecto a y es x por 1. Entonces aquí tengo y por x. Y este resultado es correcto, pero la ventaja de hacer las dos derivadas cruzadas, aunque sean iguales, es que si en algún momento no les queda igual el resultado, posiblemente en una de estas aplicaron mal alguna regla de derivación, lo cual puede pasar porque estas generan un poco de confusión. Entonces vieron ahora qué interesante, para encontrar esta z y x, ahora tomo esto y esto lo derivo respecto a x. Ah, qué coincidencia, la derivada de x es 1 por la segunda función más, ahí acá voy a tener x, la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico, x por y. Ah, pero tengo que derivar ahora este producto respecto a x. Y aquí no hay producto porque x y y son diferentes variables, son variables independientes. Entonces la derivada de esto respecto a x es 1 por y. Y aquí, como pueden ver, y por x es igual a x por y, entonces estas derivadas cruzadas siguen siendo iguales. Sí, afortunadamente sí, para funciones que uno puede calcular de las primeras derivadas parciales, las segundas derivadas van a existir y son iguales. Sí. ¿Podrías decir, la verdad no me quedó muy claro por qué las primeras derivadas parciales no hay regla del producto? Ah, porque acá solo tengo una función. Pero la segunda, perdón, la de Sí, ya viste por qué sucede acá. O sea, aquí podemos hacer una regla del producto, pero hagámosla así. Es un poco extenso, pero digamos, si quiero hacer aquí la regla del producto, tendría que decir, bueno, la derivada de y respecto a x por seno hiperbólico de x por y más y por la derivada de seno hiperbólico, que es coseno hiperbólico de x por y, por la derivada de todo esto respecto a x, que es 1 por y. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta y de x, como son variables independientes, esto es igual a 0. Porque si la derivada de y respecto a x es 0, porque es ahí donde entra el ceteris paribus. Sí, ajá. Es el ceteris paribus. Cuando uno deriva, digamos, encuentra una derivada parcial, la otra variable uno la hace constante. Entonces hay algunas personas que les gusta derivar así y luego dicen, bueno, las que son variables independientes es que porque sus derivadas son iguales a 0. Entonces, ¿qué significa que estas derivadas sean 0? De que si hay un cambio en x, el valor de y no cambia. Pero lo que pasa es que esto sí se mira un poco más teórico. Entonces, aquí yo tengo que lo más fácil es para zxx, fijo el valor de y ya digo, bueno, aquí solo tengo una función que depende de x. Sí, nada, Gerardo, pero sí, qué bueno que preguntaste, porque digamos, estos problemas ya cambian si, digamos, en algún momento quisiera encontrar zxx, pero tengo acá, digamos, coseno hiperbólico de x al cuadrado por y. Entonces, digamos, si aquí encuentro z de x, esto es 2 por x por y, seno hiperbólico de x al cuadrado por y. Y ahora aquí sí, para encontrar zxx, tengo que usar regla del producto, porque la función x está multiplicando a este seno hiperbólico que también depende de x. Entonces, aquí sí tengo que usar regla del producto. 2 por 1 por y, por seno hiperbólico de x al cuadrado por y, más, copio la primera función, que esa tiene esa y de Poisson, derivo seno hiperbólico, coseno hiperbólico de x al cuadrado por y,
Y luego derivo todo esto respecto a x y acá voy a tener 2 por x por y. No voy a poner tantos detalles acá, pero ahí ya se puede ver cómo solo por tener acá un x al cuadrado y por tener aquí enfrente una x, ahora aquí se utilizó regla del producto. Entonces ahorita quiero ver cómo estamos de tiempo, porque yo creo que vamos a poder hacer algunas derivadas parciales para funciones de 3 variables. Sí. Entonces lo único que quiero concluir es que vamos a poner este teorema de Clairaut. Yo creo que es Clairaut. Le vamos a poner acá derivadas parciales cruzadas iguales. Entonces la idea es que vamos a tener que... ¿qué sucede acá? No, Santiago, yo creo que aquí para no hay triple producto. Aquí pueden ver que si quiero hacer z de x, y, nos salvamos del triple producto porque si derivo esta respecto a y, acá tengo y luego este seno solo tiene un y. Entonces realmente si aquí quisiéramos hacer un triple producto, necesitaría algo como, no sé, acá tal vez un e a la y o algo así. Pero sí, buena pregunta la de Sebastián. Porque así, aquí es cierto, hay un producto de 3 funciones, pero cuando estamos calculando derivadas parciales respecto a x o respecto a y, solo hay o dos productos de funciones de x o 2 productos de funciones respecto a y. Pero sí, no, aquí no hay que hacer triple producto. Entonces, este es un resultado teórico y aquí la idea es que si las derivadas parciales de f de xy y f de y son diferenciables, entonces esto quiere decir que sus derivadas existen, entonces las derivadas parciales son iguales. Parciales cruzadas son iguales. Este es un resultado que no lo vamos a comprobar porque sí, digamos, se vuelve demasiado laborioso. Ver, qué bueno que le pude responder su pregunta a Sebastián. Porras, yo creo que Sebastián, es que van a haber 3 Sebastianes. Santiago, pero ¿por qué me salió? Sí, cierto, Santiago, sí. Ahí estamos. Qué bueno. No hay muchos Sebastianes. Entonces, este ya es un resultado que podemos concluir. La ventaja de este resultado es que entonces ahora solo es necesario encontrar una derivada cruzada. Porque ya sabemos que la otra es igual. Y de hecho este resultado es todavía más ventajoso porque digamos si en algún momento tenemos algún problema donde tengo que derivar f de primero respecto a x, luego respecto a y luego respecto a x, esto ya es una tercera derivada. Esos ejercicios prácticamente no los vamos a ver porque solo es ahí andar derivando sin sentido. Pero la ventaja de este es que, digamos, no importa si de primero derivo respecto a y luego respecto a x y después respecto a x, o si derivo de primero respecto a x, x y luego yo creo que la última combinación que tendríamos es... no, creo que aquí solo son 3 combinaciones posibles, sí. Sí, la y la puedo derivar de primero, de segundo, de tercero. Entonces lo bonito de esto es que aunque tengamos terceras o cuartas derivadas cruzadas, no importa aquí el orden en que estemos derivando. Puedo derivar de primero todo respecto a x y luego respecto a y o viceversa.
Entonces esto sí va a ser una gran ventaja que vamos a tener que con derivadas, que sí no vamos a tener con integrales. Con integrales van a ver de que hay intercambiar el orden de integración respecto a una de las variables no va a ser tan elemental. Entonces acá lo que vamos a poner es que no importa el orden para derivar. Pero entonces no se cumple si la primera derivada de x y y son iguales. No, si la primera derivada de f de x y f de y son iguales, mejor todavía, porque entonces casi que vamos a tener incluso la posibilidad de que las segundas derivadas f de x y f de y sean iguales. Entonces hasta puede que salgamos ganando, pero aquí lo único que sí tienen que ver es que, digamos, estas derivadas cruzadas son iguales, pero si vamos a derivar f respecto a y dos veces y respecto a x una vez, entonces es así, f de x no es igual a f de x, y. Entonces la idea es que podemos intercambiar el orden de derivación, pero sí tenemos que seguir manteniendo la misma cantidad de derivadas respecto a x y derivadas respecto a y. Vamos a ver si podemos hacer alguno de estos ejercicios, pero yo creo que por acá tengo unas terceras derivadas. Sí, aquí tenemos estas terceras derivadas. Por aquí lo tenía en esta página. Sí, aquí están. Entonces, aquí sí vamos a ver algo que no vimos con funciones de dos variables, y es que hasta podemos encontrar derivadas parciales para funciones de más variables independientes. Y estas ya son funciones que ni siquiera vamos a poder graficar. Pero digamos, ¿por qué estoy poniendo problemas como estos? Porque, como pueden ver, podemos tener problemas económicos donde la producción dependa de más de dos factores de producción: capital, trabajo, maquinarias y el tamaño del terreno. Entonces aquí, curiosamente, digamos, puedo tener una función de tres variables y la idea es que ahora esta función de tres variables va a tener vamos a utilizar las mismas reglas de derivación, pero ahora solo tengo que decir de que tiene tres primeras derivadas parciales. Voy a tratar de hacer un problema donde vamos a calcular primeras y segundas derivadas para esta función w. Entonces, en este caso, las primeras derivadas parciales son dw de x, dw de y dw de z. O si quieren, utilizamos la notación de subíndice. Entonces, ahora aquí, si quiero encontrar derivadas parciales para una función de tres variables, lo que tengo que hacer es mantener constantes a las otras dos variables y solo derivar respecto a una. Entonces, aquí se entiende todavía más el ceteris paribus, porque ahora no solo voy a mantener una variable constante, sino tengo que mantener dos. Entonces, aquí tenemos estas tres derivadas parciales. Y lo que sí es que ahorita el número de segundas derivadas se multiplica 9. Entonces ahora vamos a tienen tres primeras derivadas parciales, pero 9 segundas derivadas parciales. Segundas derivadas parciales. Entonces, ¿cuáles son las segundas derivadas parciales que tenemos? Podemos derivar w de x respecto a x. Esta la puedo derivar respecto a y. Y esta la puedo derivar respecto a z. La w de y la puedo derivar respecto a x, la puedo derivar respecto a y luego la puedo derivar también respecto a z. W de z la puedo derivar respecto a x, la puedo derivar respecto a y la puedo derivar respecto a z. Entonces
Entonces tenemos 9 derivadas parciales, pero varias que van a ser iguales entre sí. Este y esta son iguales, porque son derivadas cruzadas. X de z y z de x también son iguales, porque son las mismas cruzadas. Y luego, digamos, ZY y YZ también van a ser iguales entre sí. Entonces, tenemos que calcular 9 segundas derivadas parciales, pero afortunadamente solo van a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes. Que igual es un montón de derivadas, pero es más fácil encontrar solo 6 segundas derivadas parciales que encontrar 9. Entonces vamos a hacer este ejercicio, creo que este ya es como el 4. No, sí, solo 6. Para verificar que la respuesta esté correcta, o sea, igual. Vamos a poner acá. Tengo que poner ejercicios relativamente sencillos. W es igual a... Incluso vamos a hacer algo un poco más interesante. A ver, P, L, K y M. Un ejercicio ahí de... como de economía. L al cuadrado por K al cubo por M a la cuarta. Entonces aquí es como que tuvieran una función de producción Cobb-Douglas con 3 factores de producción y unas economías de escala increíbles porque todos estos coeficientes suman 9. Entonces eso significa que si duplican los factores de producción, la producción aumenta en 2 a la 9. Entonces no tiene mucho sentido este problema, pero es que no quiero poner acá números decimales, sino solo quiero que calculemos derivadas parciales. Entonces, algunos de estos ejercicios que no tienen nada de sentido económico, pero pueden imaginarse cómo se harían esos. Entonces esta P mayúscula la derivo respecto a L. Y aquí también parece que tenemos que hacer un triple producto, pero todas estas solo la variable aparece una vez. 2 por L por K al cubo por M a la cuarta. Entonces estas son las que se conocerían como productividades marginales. Luego tengo que derivar respecto a K. 3 por K al cuadrado. Y de último derivo la producción respecto a la maquinaria. 4 por M al cubo. Entonces ahora viene lo que es realmente tedioso, pero aquí pueden ver por qué ya cuando tenemos funciones de 3 variables y queremos calcular segundas derivadas, tienen que ser funciones fáciles, si no estos ejercicios se vuelven inacabables. Muy bien, entonces con segundas derivadas parciales tengo que encontrar PLL, la derivada de L es 1. Tengo que encontrar PKL. Entonces acá tengo 6 por L por K al cuadrado por M a la cuarta y la derivada de P de M respecto a L. Sí, esto es largo, pero van a haber un montón de cruces. 8 por L, K al cubo por M al cubo. Eso solo porque Sebastián ahí ya tenía preguntas sobre segundas derivadas. Entonces ahora tengo que encontrar la derivada parcial de L respecto a K. Ya sabemos que es este resultado, pero vale la pena que miremos acá. 3 por K al cuadrado, 3 por 2 es 6. 6L K al cuadrado, M a la cuarta. Estas dos son iguales.
P sub K, 2 por K por 3 es 6. 6L al cuadrado por K por M a la cuarta. La derivada de M respecto a K. 3 por 4, 12 y esto se vuelve un M al cuadrado. 12L al cuadrado por K al cubo por... pero es MK. Sí, entonces esto está un poco incorrecto. Entonces derivo respecto a K. 3 por K al cuadrado, 4 por 3, 12, pero este es un K al cuadrado. Entonces vieron, es cierto que ya solo tenemos que hacer 6 derivadas, 6 segundas derivadas parciales, pero igual yo creo que es conveniente hacerlas todas porque puede que no coincidan algunas. Entonces acá tengo que hacer PLM y esta tiene que ser igual a PML. 4 por 2, 8 y voy a tener un M al cubo. Son iguales estas dos. P subíndice KM mayúscula me tiene que quedar igual a esta. Entonces derivo acá respecto a M. 4 por 3, 12, si esto se mira bien. L al cuadrado, K al cuadrado, M al cubo. Entonces vieron que la que había calculado inicialmente estaba incorrecta. Y P subíndice MM. Sí. La verdad, me perdí un cacho de que empezó a hacer la segunda columna. Es que la segunda columna es que, viste, a esta P mayúscula L la tengo que derivar respecto a L, respecto a K y respecto a M. Porque esta tiene 3 segundas derivadas parciales. Entonces, ¿qué hice primero? Derivé esta respecto a L. La derivada de L es 1, entonces tengo esto. Sí, luego lo que tengo que hacer es derivar esta respecto a K. La derivada de K al cubo es 3 por K al cuadrado, y esto es lo que tengo acá. Si quisieras lo podrías poner como 2 por L por 3 por K al cuadrado. Para verlo. Para verlo. Y lo pueden dejar así, porque en realidad, digamos, es lo mismo. Y ponerse a revisar estas 9 derivadas parciales, segundas derivadas, es horrible, ¿sí? En la primera derivada de PK da lo mismo si yo pongo L cuadrado 3K cuadrado M4. ¿Daría lo mismo? ¿O siempre tengo que pasar el coeficiente al inicio? No. Como le dije ahorita a Alejandro, se puede poner algo así de... Entonces, si quieren, digamos, cuando estén encontrando aquí la derivada de P sub Km, pueden poner acá 4 por M al cubo. Les voy a borrar esto y voy a dejarlo como 4 por M al cubo, solo que aquí van a tener un 3. Y yo creo que así es más entendible, pero lo único que no me gusta de esto es que no está simplificado, pero para propósitos de cálculo de derivadas parciales está más que bien. Entonces, digamos, ahorita no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no tienen, digamos, ahorita una pregunta, lo que podemos hacer es... sí. Vamos a colocarlo. Ahí estamos. Yo creo que ahorita se torció esto. Ahí estamos. Entonces yo creo que ahorita sí les gustó mucho más la clase de hoy que las dos anteriores. No, eso graficar sí. Pero en 2D. Dominios de funciones y curvas de nivel. Si yo decido decir L cuadrado. Es K cuadrado, no importa porque me va a quedar esto hacia el mismo Sí, ahí. Gracias por volver a preguntar, Roger.
Gracias, Jan. De nada, nos vemos Santiago, adiós José.